Buenas a todos, soy Ezcarda de nuevo, estoy aquí para reseñar Dragon Age de nuevo, en esta ocasión el set 2, la segunda caja intermedia para niveles de 5 a 10. Bueno, el set 2 fue publicado ya hace bastante tiempo y bueno, pues recientemente vamos a tener el set 3, unas semanitas. Y por lo demás, bueno, pues vamos a ver el contenido. El contenido tiene bastante contenido, tiene contenido bastante decente. Y bueno, ¿qué tenemos? Para empezar, así vamos a ver un poco por encima los componentes. Tenemos estas fichas, que son fichas de rápidas, en la que tenemos pues, los tipos de acciones, nuestras proezas actualizadas al set 2 y pequeñas cosillas y referencia rápida. Tenemos un mapa de Thedas entero, abandonamos Ferelden en este set, por fin. Y después tenemos dos libracos, el del jugador y el del narrador. Bueno, pues estos libros, pues vamos a seguir, es un poco continuista con lo anterior, pero al fin y al cabo es un poco lo que pretende. El libro del jugador, pues empieza con un regreso a Thedas, pidiéndote perdón por el enorme retraso, debido a que Dragon Age 2 retrasó el proyecto, que además se ha decidido cambiar a 3 cajas en lugar de a 2. Bueno, un poco comentarios de editorial de cómo funciona el mundo de Dragon Age. Como punto aparte, para el set 2 tendría que haber servido un suplemento llamado Caminos a sus profundidades, que es similar a Sangre de Ferelden, que vimos en el vídeo anterior, en el que eran una serie de recopilaciones de aventuras basadas en esta especie de mundo subterráneo creado por los enanos. Nunca salió, está previsto para salir después del set 3, aunque yo ya no sé qué niveles o qué baremos hará. Pero bueno, hay cosillas para el set 3, ya lo hablaremos cuando hablemos de él, que hay cosas planteadas o proyectadas después de él. Esperemos que los señores de Edge se planteen en sacar ese material en español. Bueno, pues después empieza a hablar de Thedas, que es este setting de campaña en el que nos movemos. Y nos habla de la historia de los guardias grises, el por qué funcionan los grises, la historia de la organización, cómo funcionan los guardias grises en Ferelden y diversos elementos de los guardias grises, ¿no? Los guardias grises te los presentan como son personajes de alto nivel, en el que no pueden entrar personajes de bajo nivel. Dices, no, pero en el videojuego entras. Bueno, en el videojuego entras en nivel 3, 4, dependiendo del momento. Y bueno, también entras un poco de sopetón. Pues aquí un poco lo mismo. Tú no puedes acceder a ser guardia gris hasta nivel 5, creo recordar, o 6. Y da ciertas capacidades especiales. Tampoco os creáis que es una panacea. Es una especie de persona, una clase de prestigio extraña, porque no se salta incluso las reglas de las especializaciones. Después tenemos Orzammar, que nos habla un poco de esta ciudad enana y de la cultura enana. Poquito, creo que poco, pero bueno, suficiente. Si tenéis acceso a los videojuegos, pues el códex será bastante más exhaustivo que este punto. Nos habla de la religión y las creencias de Thedas, como la capilla, las creencias enanas, los dioses élficos y el Kun. Nos habla poco, os vuelvo a decir, si habéis jugado los videojuegos tendréis más información, pero la verdad es consistente. O sea, con esto ya puedes dirigir más un poco en el mundo de Dragon Age con cara y ojos. Después tenemos las creaciones de personaje, que nos dan opciones de crear personaje. Ya sabéis que en la primera caja tirábamos, pues, y además pues aquí ya puedes tomar más selecciones, vienen opciones secundarias. Veo unos trasfondos como el artesano fereldeno, el aventurero de Tevenbir, el besar con Ari, el burgués de las marcas libres. Está basado un poco para jugar en las marcas libres y con culturas un poco más exiliadas fuera de los barrios. O sea, el set 1 estaba pensado para dirigir principalmente en Ferelden, set 2 en las marcas libres y Ferelden con exiliados de otros lugares, comerciantes, gente que viene del Kun, rimerianos, un poco de gente que viene, no propiamente dicho en un país per se. Las marcas es un país que tiene varias gente rutinada y que va gente de varios países como Nevarra, Orleis, Terenvinter, la gente del Kun. Es un poco, ya os digo, un poco más internacional, pero sin ser basarnos demasiado en el extranjero. Después tenemos las clases, que vienen cómo avanzan los jugadores a partir de nivel 6. Ahora, un poco diferente para empezar. Consiguen avances de atributos y otro tipo de cosas. Y tenemos la expansión de Guerrero Pícaro Mago. Y nos presentan este guardia gris. Después tenemos las nuevas concentraciones.
que son pocas, creo que eran 2 o 3. No, son unas 10 concentraciones pequeñitas, como son el Kun, las granadas, la herrería. Aquí van a empezar a haber reglas de crafting o de construcción de objetos. Después tenemos talentos. Los talentos vienen repetidos, todos los que vienen en el básico vienen aquí reexplicados, tienen algún ligero cambio. Pero principalmente, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estos pequeños cambios? ¿O por qué vienen todos los talentos? Porque los talentos ahora pasan de tener 2 a 3 niveles. Así que nos dan un poco más de variedad, un poco más de profundidad. Siguen siendo quizás... No es que sean demasiados. De hecho se pueden hacer cortos, pero los personajes no ganan muchos. Así que a veces da esa sensación de que no puedes tener un personaje todo completo que puedas. Pero lo que incluye, novedoso, son las especializaciones. Las especializaciones es algo que al llegar a cierto nivel vas a poder ampliar el personaje cogiendo una especie de especialización con el Dragon Age, que puede ser, por ejemplo, el Pícaro puede ser Bardo asesino, el guerrero puede ser Berserker, vienen 3 por clase, dan reglas especiales. Es curioso porque aquí vienen las reglas especiales de estas clases, pero no las puedes conseguir dentro del set. ¿Por qué? Porque tú vas desbloqueando las habilidades a medida que vas subiendo de nivel, y la última habilidad es en un nivel que creo recordar que era el 12 o el 13. Claro, tú no puedes conseguir nivel 12 o 13 en esta caja, pero viene escrita. Con lo cual es un punto de curioso. Como curiosidad, 2 elementos. Viene aquí la especialización de templario. Y bueno, pues no hay restricciones por razas, solo por clases. Con lo cual tú puedes tener un templario enano que, sin haber jugado del todo Dragon Age 3, en principio creo por trasfondo no se puede llevar. Así que, bueno, si tú estás jugando y no has jugado los juegos, o digamos tienes un jugador un poco puñetero que te quiere buscar las vueltas, pues podéis tener una discusión de por qué puede existir templarios enanos, que no deberían de existir. Y luego tienes, por ejemplo, el mago de sangre, que es una clase curiosa, ¿no? Porque, bueno, ya vemos en Dragon Age 2 que no tienen por qué ser malvados per se, pero supuestamente la magia de sangre da un poder muy superior a lo que puedes conseguir con magia y permite romper reglas, que claro, se queda un poco corto, ¿no? Es un poco ponerte una mano en la frente para ello. Una de estas clases, para empezar, tiene armas especializadas, tal. Está muy bien, la verdad, a mí me gusta bastante esta regla de especialización, y además empieza a diversificar personajes. Todas las clases son interesantes. Después tenemos las reglas de venenos, cómo prepararlos y cómo usarlos, este tipo de cosas que podemos usar en el juego, en el videojuego, pero que no teníamos. Tenemos las granadas, estos artefactos explosivos que molan un montón, y además es una ayuda bastante interesante para los jugadores si saben usarlas. Tenemos las trampas, que tampoco las teníamos, un poco más condicionales. Ya sabéis que las trampas suelen ser para que los jugadores, por así decirlo, tienen que conseguir atraer a los enemigos, y habitualmente son gente que va. Es un poco complicado, pero da también bastante juego, y además, claro, los jugadores se pueden enfrentar a ellas. Tenemos conjuros de alto nivel, bueno, de alto nivel medio, en la que ya podemos tener cosas curiosas, y si pifiamos o fallamos los hechizos, podemos empezar a tener reveses importantes. Y por último tenemos unas reglas nuevas, como son nuevas acciones, como el ataque total, las nuevas proezas, que no solo tenemos nuevas proezas de combate, algunas bastante duras como el golpe de tal, sino que tenemos de exploración y de interacción, con lo cual podemos hacer en una conversación que alguien nos insulte sin querer, o nos revele tenga un lapsus, o revele algo que no debería revelar. Ponemos, por ejemplo, en exploración, pues por ejemplo, llegar cuando, imagínate, tú haces una tirada de avistar porque están atacando unos bandidos, pues en ese momento los bandidos, pues aparte de ellos, uno de ellos ha ido a mear. O llegas al campamento y están jugando las cartas, o te permite crear una emboscada porque los detectas que están llegando, o encuentras cosas raras, o el terreno, por así decirlo, te favorece. Yo os digo, es reglas interesantes estas de exploración e interacción. Si sabes hacer aventuras que incluyan bastantes elementos y los jugadores son capaces de aprovecharlas, dan mecánicas y situaciones muy interesantes. Y por último tenemos ya el manual del director de juego. Es con esta portada, me encanta esta portada, su creación me parece genial, con Morrigan dándolo todo y Leliana ahí muerta o muy herida. Y aquí nos va a hablar un poco de cómo funcionan las ruinas, que son las ruinas, los guardias grises. Nos van a hablar ya de cómo dirigir campañas, diseñar encuentros para que sean interesantes. Estos tipos de consejos. Ya sabéis, Dragon Age es un juego muy pensado para el novato y para el principiante, y vienen aquí bastantes consejos muy útiles. Ya os digo, Dragon Age hace una cosa excelente, que es que enseña muy bien, es tremendamente didáctico, y incluso los veteranos nos puede recordar o refrescar algún elemento o dar alguna mecánica curiosa.
Los adversarios, nuevos enemigos, más alto nivel, más pensado para jugadores de estos niveles más heroicos, de 6 a 10. Recompensas, que pueden ser desde... Las recompensas ya te dicen que el dinero en cierto momento dado ya va de más, entonces crees como pequeñas habilidades especiales o cosas, elementos especiales, títulos o otras cosas que no sean propiamente dichas dinero per se. Objetos mágicos, no, mejor dicho, objetos de calidades superiores. Bueno, yo tengo que tener una armadura de hierro rojo, porque no puedo llevarlo. Bueno, pues aquí lo tienes. El hierro rojo concretamente no viene, pero ya vienen cosas como la mantita, el viridio, el acero, la madera de hierro. Ese tipo de objetos especiales que en los videojuegos, no, al menos en el 1 sobre todo, eran muy preciados, pues aquí los tenemos. Tenemos las reglas de cómo construirlos, hacer objetos mágicos temporales, ejemplos de ellos, y permanentes, ejemplos de ellos. Y además, como estos objetos pues nos pueden dar ideas para aventuras. Son los del mismo del primer juego y algo parte del segundo. Y os digo, pues son interesantes el verlos. Además son curiosos cómo están hechos los objetos mágicos en este juego. Están hechos creo que con un valor de diseño, que los objetos sean algo más que un más uno. Son curiosos, ¿no? Y todos tienen así su historia y los por qué. Nos hablan de los consumibles, cómo hacer consumibles de mayor calidad, por ejemplo, mejores pociones de oro, o pociones de vida y ese tipo de cosas, y cuáles son sus costes. Y por último viene una aventura, que es una especie de torneo en la ciudad de Nevarra, en la que, bueno, como Dragon Age siempre tiene giros de guión, cosas que no son lo que parecen y decisiones duras de tomar. La aventura está bien. Quizás peca un poco de que el torneo se puede hacer un poco aburrido, y sobre todo para los personajes que son menos combatientes de espadazos. Y los torneos menores, digamos, no son tan interesantes y se puede hacer un poco aburrido. Además, que los combates entre los PNJs van un poco a tiro hecho, ¿no? Te dicen, si este personaje se enfrenta a este, siempre ganará, si este personaje tal, pues variar. Pero bueno, la resolución del torneo y sobre todo el giro final del guión son bastante interesantes. Y además está ambientado en Nevarra, que es un país que mola un montón y apenas está usado. Y bueno, poco más. Esto es el set 2 de Dragon Age. El siguiente vídeo lo dedicaré, no sé si utilizaré algún juego pequeño o menor, o haré un par de especiales de 5 anillos hasta que salga esta tercera caja y la pueda leer y podamos tener aquí ya el final de esta serie de Dragon Age, que la verdad me ha pillado un poco de sorpresa. No sabía que iba a salir en Navidades. Sabía que saldría pronto, pero ya esperaba más para el primer trimestre del año que viene. Así que bueno, pues esto es todo por ahora. Soy Ezcardan, nos vemos.